Hoy nos vamos a meter con una idea que, la verdad, me ha dejado dándole vueltas varios días. Los textos que tenemos de Macarena Bechara plantean una paradoja muy de nuestro siglo. Piensa en los grandes directivos, los fundadores de tecnológicas, gente cuyas decisiones afectan a miles, a economías enteras. Tienen un poder que ni soñaban muchos reyes de la Edad Media. Exacto. Y sin embargo, lo que sugiere el texto es que muchos de ellos viven como esclavos. Es una contradicción brutal. Son esclavos de la presión, de los resultados, de la opinión pública, del miedo constante a que un solo error lo derrumbe todo. Es una ansiedad que el dinero no solo no cura, sino que a veces la multiplica. Tienen un poder externo inmenso, pero una soberanía interna muy frágil. Justo ahí. Y ese es el meollo de lo que vamos a hablar hoy. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué es ser un rey o una reina hoy? ¿Tiene que ver con el éxito? ¿Con el dinero? ¿O es otra cosa? ¿O es otra cosa totalmente distinta? La misión aquí es explorar una soberanía que no se ejerce hacia afuera, sino hacia adentro. Sí, y creo que es clave subrayar algo desde el principio. El viaje que se plantea aquí no es el típico de la pobreza al éxito en los negocios. No. Es mucho más profundo. Es de la esclavitud interior a la soberanía del ser. Y soberanía, ojo, no significa dominar a otros. Claro. Significa algo mucho más difícil. Aprender a gobernar tu propio mundo interior. Ese torbellino de pensamientos y emociones que muchas veces nos gobierna a nosotros. Vale, pues vamos a desgranar eso, porque suena a un objetivo mayúsculo. Para entender esta soberanía interna, los textos nos dan una herramienta que viene de la sabiduría hebrea, de la Cábala, que es fascinante. Se centra en la palabra para rey, que es melech. Y lo interesante es que no la ven solo como una palabra, sino como un acrónimo, como un mapa de nuestro reino interior. Exacto. Es un modelo de autogobierno en 3 letras. Melech. Se escribe con Mem, Lamed y Kaf. Y cada letra es un pilar, un centro de poder dentro de una persona. La primera, la Mem, es por Machshavot, que en hebreo significa pensamientos. Los pensamientos. Se asocia lógicamente al cerebro. Es nuestra torre de control, el procesador que analiza, planifica. De acuerdo, ese es el centro de mando que todos reconocemos. El pienso, luego existo de toda la vida. Razón. Pero no solo el órgano, sino el centro de la experiencia emocional, donde sentimos la alegría, el miedo, el amor, y donde, según esta tradición, reside nuestro yo más profundo. Vale, cerebro y corazón, pensamientos y emociones. Hasta aquí el mapa es bastante intuitivo. Pero, ¿y la tercera letra? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y nos saca de lo típico. La kaf final es por kabet, la palabra hebrea para hígado. El hígado. Espera, aquí ya me he perdido un poco. Cerebro, pensamientos, lo pillo. Corazón, emociones, también. Pero el hígado suena muy biológico, casi aleatorio, ¿no? ¿Por qué es tan importante como para estar al nivel del cerebro o el corazón? Es una pregunta excelente porque justo ahí está la clave de todo el sistema. La función del hígado es la metáfora. ¿Qué hace el hígado? Filtra la sangre. Filtra, claro. Separa los nutrientes que nos dan vida de las toxinas que nos envenenarían. Es el purificador del cuerpo. Pues en este mapa de la conciencia el KD representa nuestra capacidad de hacer exactamente lo mismo pero con las experiencias. Ah, Es nuestro filtro psíquico. Es la función que dice qué nos nutre y qué es tóxico. Un insulto, una crítica destructiva. El KD es la facultad que decide. Esto no lo dejo entrar. No voy a permitir que me contamine. ostras, visto así cambia todo. No es el órgano, es la función. Y eso conecta con algo que dicen los textos que me pareció brillante. Habla de la sabiduría del cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien habla de sí mismo, de su yo, instintivamente se toca el pecho. El corazón. Nadie se señala la cabeza. Abdomen. Totalmente. Es la prueba de que no somos solo un cerebro con patas. Nuestra identidad es una mezcla de estas 3 inteligencias. La racional, la emocional y esta otra, más visceral, de filtrado. Es que es fascinante. Este modelo milenario describe un sistema que la neurociencia moderna está empezando a confirmar con lo del cerebro del corazón, el cerebro intestinal. Ser rey o reina de tu ser es por tanto aprender a orquestar estas 3 dimensiones. Es saber qué pensamientos elijo, cómo dirijo mis emociones para que no me arrastren y, crucial, qué decido filtrar para no intoxicarme. No es reprimir, es gobernar. Entiendo el modelo. Gobernar, pensamiento, emoción y lo que filtramos. Suena genial,
Pero, muy teórico, ¿cómo se lleva esto al día a día? Si alguien me saca de quicio en un atasco, ¿qué hago en ese momento para no caer en el piloto automático y que mi reino se vuelva una anarquía? Esa es la pregunta del millón, y el material va directo a eso. La clave, según la Cábala, es entender que tenemos dos sistemas de pensamiento. El 99% del tiempo vivimos en el primero, el pensamiento automático o reactivo. El piloto automático. Exacto. Funciona como un programa. Ocurre un estímulo, alguien te cierra el paso con el coche, en una milésima de segundo tu mente lo cataloga. Amenaza, falta de respeto. Ya. Esa etiqueta no es objetiva, claro. Se basa en toda tu historia, tus miedos. Y una vez puesta la etiqueta, se dispara la emoción programada, la ira, y la reacción. Pitar, gritar. El guión ya estaba escrito. Me siento totalmente identificado, vamos, conduciendo o a veces leyendo un correo con un cierto tonillo. La reacción de enfado es casi instantánea, antes de cualquier pensamiento. Es como si una parte de mí tomara el control sin permiso. Ese es el ejemplo perfecto. El texto lo ilustra con alguien que te grita en una reunión. Tu reacción automática puede ser atacar de vuelta para defenderte, o si tu programa es otro, puede ser encogerte, sentirte humillada. Lucha o huida. Justo. Lo interesante es que, aunque parezcan opuestas, ambas son reactivas. Ambas demuestran que el control no lo tienes tú, lo tiene tu programación. No eres el rey, eres el súbdito. Vale, ese es el sistema que nos tiene atrapados. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es el segundo sistema, el pensamiento elegido o consciente. Suena increíble, pero ¿es realista? ¿En el calor del momento de verdad se puede crear ese espacio para elegir un pensamiento? Es la práctica más difícil y más transformadora que hay. Ante el mismo estímulo, el grito o el coche, el objetivo no es cambiar la reacción final, es intervenir un paso antes, en la interpretación. El pensamiento consciente crea una pausa, un segundo entre el estímulo y la respuesta. Y en esa pausa, en lugar de que la mente etiquete ataque, tú eliges una interpretación diferente. ¿Como cuál, por ejemplo? El texto da una que es muy potente. Ver el evento no como un ataque, sino como el mensajero de tu corrección. Uf. Quizás esa persona te está reflejando una inseguridad tuya. O algo más simple. Esto es una oportunidad para practicar mi paciencia. O esta persona debe de estar teniendo un mal día. Al elegir ese pensamiento, la emoción que generas es otra. Es imposible sentir una ira descontrolada si tu pensamiento de origen es de compasión. No puede producir oscuridad. Porque la semilla que es plantado es de luz. Entonces, si conecto las ideas, el poder real no está en controlar lo que pasa afuera, que es imposible. Imposible. Está en dominar el primer pensamiento que tenemos sobre lo que pasa. Porque ese pensamiento crea la emoción, la acción. Y la suma de acciones crea nuestra realidad. Has dado en el clavo. Ahí se juega la soberanía. Y es crucial entender el ciclo reactivo. Reacciono a algo. Esa reacción genera una consecuencia, probablemente negativa. Esa consecuencia es un nuevo estímulo que refuerza mi creencia de que el mundo es agresivo, por ejemplo. Y vuelta a empezar. Es un bucle que se autoalimenta. El famoso «es que siempre me pasa lo mismo» o «¿por qué siempre atraigo al mismo tipo de personas?» Exactamente. Desde la perspectiva reactiva, la vida parece una lotería cruel. Nos sentimos víctimas, sin darnos cuenta de que nuestras reacciones son un ingrediente clave en la receta de eso que se repite. Estamos co-creando la prisión y luego nos quejamos de los barrotes. Tal cual. Y esto me lleva a una de las partes más duras del texto. A veces la vida nos pone delante pruebas que son cada vez más difíciles, porque parece que el universo se ensaña. Pues la perspectiva aquí es radicalmente opuesta a la idea de castigo. Se dice que la dificultad no es una señal de que hagamos algo mal, sino una señal de precisión. Precisión. Sí, la intensidad de la prueba es proporcional a la densidad de la oscuridad, o sea, de la reactividad que hemos acumulado ahí. Si durante 20 años has reaccionado con miedo al abandono, has construido una estructura interna, un patrón que es muy denso y rígido. Como una muralla que has ido levantando ladrillo a ladrillo con cada reacción. Esa es la metáfora perfecta, una muralla. Por tanto, para que te des cuenta de esa muralla, el golpe no puede ser un golpecito suave, ya no te enterarías. La vida necesita una situación con la energía suficiente para agrietar una estructura que nosotros mismos hemos reforzado miles de veces. La prueba crece porque nuestra resistencia a cambiar también es muy grande. Exacto. Entiendo la lógica, pero es una idea difícil de aceptar. Cuando una está en medio del problema, sufriendo,
Lo último que quiere oír es que la dificultad está diseñada para despertarte. Claro. Puede sonar hasta cruel. Y es una reacción totalmente comprensible. Esta perspectiva no busca invalidar el dolor. El dolor es real. Lo que busca es darle un significado. Hay una frase en los textos que lo resume de una manera brutalmente honesta y a la vez esperanzadora. La dificultad no está diseñada para destruirte, está diseñada para despertarte. Es como si la vida, con esa crisis, te apuntara con un foco y te dijera, oye, aquí. Justo en este punto de dolor, aquí reside tu mayor poder sin usar. Aquí está tu libertad. Es una reconceptualización total del sufrimiento. La propuesta es que todo lo que llamamos malo es en realidad luz oculta. Energía potencial. Eso es. Si una situación difícil aparece, no es un error del sistema. Es una garantía de que tenemos la capacidad interna para transformarla y sacar esa luz. La prueba nunca es más grande que nosotros. Si lo fuera, no se nos presentaría. Por tanto, no estamos frente a un enemigo. Estamos, como dice el texto, frente a nuestra próxima expansión. Bien, creo que es un buen momento para recapitular, porque hemos tocado muchos palos. La idea central es que la verdadera realeza, la soberanía, no es externa, no depende del cargo o el dinero, es el dominio del propio reino interior. Un reino con 3 áreas de gobierno clave, ¿no? El acrónimo MELEC, gobernar los pensamientos, la MEM, dirigir las emociones, la LAMED, y saber filtrar, usar nuestro CABED, el hígado. Y la herramienta para ejercer ese gobierno es pasar del pensamiento reactivo, del piloto automático, Al pensamiento elegido. que nos permite crear nuevas realidades. Es, en esencia, aprender a escribir un guión nuevo en vez de actuar en una obra que no nos gusta. Exactamente. Y el campo de batalla, donde se gana o se pierde, es diminuto. Es ese espacio microscópico entre el estímulo y la respuesta. Ahí se decide todo. Ahí se decide todo. Cada vez que logramos alargar esa pausa, aunque sea un instante, estamos ganando. No es una transformación de la noche a la mañana. El texto insiste en que romper el patrón una sola vez. Elegir no gritar cuando el impulso es abrumador. Ese pequeño acto ya empieza a agrietar las viejas murallas. Y a revelar una fuerza que no sabíamos que teníamos. Es un trabajo de momentos, no de años. En ese instante en que eliges no enviar ese mensaje pasivo-agresivo o no saltar a la defensiva, en ese preciso instante estás ejerciendo tu reinado. No es una metáfora. Para nada. Estás cambiando la química de tu cuerpo, la energía de la situación y, literalmente, el rumbo de tu futuro. Esto nos deja con una reflexión final muy potente, creo. Si es cierto que nuestras reacciones automáticas, día tras día, son los ladrillos con los que construimos la estructura de nuestra vida, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pequeño ladrillo, qué reacción habitual podríamos quitar hoy? ¿Qué pequeña estructura podríamos empezar a desmontar? Simplemente eligiendo un pensamiento diferente ante un estímulo cotidiano.